Cordial saludo a todos los tutores y tutoras del programa Todos Aprender. Soy Rodolfo Noriega, formador de las entidades territoriales de San Andrés y Providencia y de la Secretaría de Educación de Valledupar. Bienvenidos al video 1 de la fase de conceptualización del taller de profundización Niveles de Lectura. Antes de empezar de lleno, quiero hacer una contextualización de este taller. Este es un espacio de trabajo que contempla actividades para el fortalecimiento disciplinar en comprensión lectora, es decir, que retomaremos el concepto, niveles y etapas de lectura, con énfasis en los niveles de comprensión lectora, el literal, inferencial y crítico. Se espera que este taller aporte herramientas para el acompañamiento que hace el tutor junto a los docentes focalizados en los grados de segundo a quinto. El tema ya se ha trabajado en otras formaciones a tutores, ¿no? Pero la razón de ser de retomar el tema de los niveles de comprensión lectora obedece que para el 2020 hay un número grande, importante de establecimientos educativos que ingresan a ser acompañados por el programa y asimismo el número de tutores que logran entrar. Es así que se hace importante el énfasis en especial de la estrategia del programa Todos Aprender y la epistemología de la enseñanza del lenguaje que se trabaja en el PTA. Los aspectos teóricos relacionados con la enseñanza de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de este taller se enmarcan en los lineamientos curriculares y en los estándares básicos de competencias. Con este taller se retoma una mirada didáctica del uso pedagógico del material entre textos para encontrar estrategias y actividades que aportan a la reflexión disciplinar mediante el uso del material que los establecimientos educativos han venido recibiendo a lo largo de estos últimos años. En este taller también se propone un ejercicio de transposición didáctica con algunos desafíos y retos para los diferentes grados. Ahora bien, hablando de niveles de comprensión lectora, pues vamos a hacer un ejercicio corto aquí sobre la interpretación de estas dos pinturas, ¿no? Este acercamiento lo haremos a través de estas dos imágenes del artista Magritte. Una, la de la derecha, llamada Los dos misterios, y la de la izquierda, titulada La leyenda de los siglos. Si vemos y apreciamos, en la primera aparece una pipa grande y otra pipa dentro de un cuadro con un escrito en idioma francés. En la segunda imagen aparecen dos sillas, una hecha en madera, la pequeñita, y la grande está construida en piedra. Bueno, eso sería como recuperar información literal de las imágenes de las obras de Magritte. Ahora, pero, ¿qué sería si el lector conoce algo del autor, de su estilo, del movimiento artístico, logra inferir mayor información? Por ejemplo, volvamos a la imagen de los dos misterios. Ahora comentemos algo más, ¿no? Fíjense que una relación de intertextualidad dicha por algún crítico es que la pintura de la pipa se relaciona con una imagen que un arquitecto de los años 20 puso en un manifiesto de arquitectura mecánica con la escritura o título Una pipa. Magritte retoma dicha imagen para señalar que no es una pipa. Es un cuadro, una obra de arte, una pintura, y bueno, de ahí la escritura en idioma francés en el cuadro, dentro del cuadro, esto no es una pipa, porque realmente no lo es, pero representa una pipa. Miremos la siguiente obra, ¿no? Con las sillas que se hace alusión, con el título identificamos que son dos sillas de siglos distintos. Entonces nótese que efectivamente los títulos de estas obras también nos ayudan a interpretar un poco más de lo que allí es. Y ahora, hay algo más. Si incluimos aspectos del surrealismo, Magritte es uno de los máximos representantes del surrealismo. Este movimiento que invita a la libertad, al despertar del subconsciente, expresar el sueño y el pensamiento sin el filtro de lo moral o algún tabú. Es decir, expresarse tal cual vienen las ideas a la mente. Y fíjense que André Breton fue el autor del manifiesto surrealista y en 1924 incluyó en dicho manifiesto el postulado del psicoanalista Freud, quien afirmó que el sueño hace parte fundamental de la actividad psíquica del ser humano. Desde ese postulado, el surrealismo se relaciona con aquello que sobrepasa lo real, tal como lo dice su nombre, ¿no? Surrealismo sobre lo real. Ahora, todo lo anterior podría modificar la interpretación que se ha hecho de estas dos pinturas de Magritte. Bueno, eso quedaría ya más al conocimiento y a lo que cada uno pueda seguir interpretando estas obras. Esto nos sirve a nosotros de base para el ejercicio que vamos a hacer con la lectura en voz alta de Willy el Soñador, ¿no? En Willy el Soñador aparecen representaciones de algunos productos culturales que están relacionados con el cine, con la música y sobre todo con pinturas representativas del surrealismo. Así,
encontraríamos obras de Magritte, de Dalí o Henry Rousseau. Importante tenerlo en cuenta cuando estemos en el ejercicio de la lectura en voz alta. Al reconocer algunas de las pinturas de Magritte en Willy el Soñador, se manifiesta la intención de mantener la relación de los sueños y sus posibilidades con el desarrollo del relato. ¿Por qué? Porque el libro álbum, efectivamente, con el título que tiene Willy el Soñador, pues entonces habría una relación allí con el sueño. Ahora bien, al terminar la lectura de Willy el Soñador, pregúntese sobre cómo sería la experiencia de la lectura sin hablar de surrealismo. También cómo podría ser esta experiencia de lectura al hacerla con estudiantes o con docentes, ¿no? Y haciendo el ejercicio de una primera lectura, una segunda lectura, a ver cómo nos iría. Bueno, ahora, volviendo aquí a los lineamientos curriculares, entonces tomemos algunos conceptos de lectura o cómo lo proponen ahí dentro de los lineamientos curriculares. Y hay unos apartes que, bueno, es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Fíjense que desde la lingüística y en algunas teorías psicológicas tendríamos el concepto de lectura así: leer como comprensión del significado del texto, algo así como una decodificación por parte de un sujeto lector que se basa en el reconocimiento y manejo de un código y que tiende a la comprensión. Entonces, un lugar en el que se entiende, ¿no? Entonces, en el que se entiende así el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etc., ¿no? Se afirma que un texto es como un soporte de un significado de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, ¿no? Y que postula un modelo de lector. De alguna manera, quien se enfrenta a un texto, pues es porque hay un modelo que ya está estructurado, ¿no? También se afirma que los elementos inscritos en un contexto, una situación de comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder en lo que está presente, la ideología y valores culturales del grupo social determinado, ¿no? Esta orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico, ya que las prácticas de lectura en la escuela se privilegian en la escuela deben dar cuenta de esta complejidad de variables. De lo contrario, estaríamos formando entonces decodificadores que desconocen de elementos que circulan más allá del texto. Entonces, es claro que desde esta perspectiva leer resulta un proceso complejo y por tanto la pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas o técnicas instrumentales únicamente. En una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede entenderse solo como un instrumento, como un medio para. La lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Así reza en los lineamientos. Y como afirma Lerner, son relativos, es decir, cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia previa, con su nivel de desarrollo cognitivo, a su situación emocional y entre otras cosas, ¿no? Pero esta relatividad no significa que no se puede lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre el texto. La relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores comprenden de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos. Lo anterior nos permite afirmar que el lector, al interactuar con el texto, no copia automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que lleva un tiempo. Normalmente este implica leer y releer para que de manera progresiva se vaya estructurando el significado. Ahora, el proceso de significación en la lectura es relativo, dinámico y en construcción constante. La significación se transforma en experiencia y en creación en la lectura, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo la imagen de la portada del libro álbum Willy el Soñador, y también tenemos en la parte izquierda la imagen de una obra de Magritte que se llama titulada Los Pirineos, ¿no? Entonces, René Magritte juega aquí un poco con la construcción mental, ¿sí? Importante en el surrealismo. Fíjense que acá, en esta imagen de René Magritte en los Pirineos, aparece una roca gigante con un castillo en la cima, ¿no? Que pareciera como ese sueño alcanzable que algunas personas tendrían de querer vivir en un castillo, obtener un castillo, y que no todo el mundo lo alcanzaría. Fíjense que aparece esa roca y ahí en medio de la nada, sobre el mar, entre las nubes, bien alto. Bueno, ¿quién alcanza ese sueño? Podría pasar, podría que no. Y encontramos entonces la portada del libro álbum Willy el Soñador. Y es así que los invito a que vean el siguiente video con el ejercicio de lectura en voz alta de Willy el Soñador.
Y no olvidemos lo que ya aquí hemos hablado en relación a cómo podríamos ir avanzando en la interpretación de la lectura y las imágenes que ahí aparecen. Nos vemos en el siguiente video.